honor y misterio, existe un conocimiento perdido. Un libro capaz de revelar la verdad detrás de leyendas y mitos. Hoy, un grupo de viajeros ha sido elegido para encontrarlo, pero el camino no será sencillo. Criaturas, dudas y pruebas del destino los esperan. Bienvenidos a esta travesía. Oh, ¿qué hacemos aquí, muchacho? Es un nuevo universo en el que caímos. ¿Es usted un mago? ¿Y usted un guerrero? ¡Ah! Entonces, esa voz que escuchamos nos está mandando por un libro, ¿no? En efecto, un libro En de esta nueva conocimiento. aventura estaremos abordando todo lo que tiene que ver con mundo medieval, la fantasía Y la ficción. y la ficción. Sí, un poquito de ficción, ¿por qué no? Exacto. Tira primero, muchacho, yo lo sigo porque yo todavía no entiendo dónde está. ¿Dónde estamos, señor omnipresente que está en el cielo? El narrador. El narrador. Se me olvidó su nombre. Coach le dicen por ahí. Su viaje comienza en los pantanos de la sabiduría, un lugar donde el conocimiento abunda, pero avanzar requiere paciencia. Cada paso revela fragmentos del pasado, historias de reyes, guerras y el origen de todo lo que conoce. Pero cuidado, perderse aquí es más fácil de lo que parece. Para avanzar deberán comprender este mundo. En efecto, muchacho, ya como escuchó, Ya me perdí. ya me perdí. estoy perdido, pero yo lo salvo porque tengo aquí el significado de la fantasía. ¿Usted sabe algo de las fantasías, señor? ¿Las fantasías? La fantasía. Usted dijo las fantasías. ¿Cuál es el significado de la fantasía? La fantasía es un género narrativo que se caracteriza por la creación de mundos, elementos y reglas que no existen en la realidad, como la magia, criaturas sobrenaturales y fuerzas imposibles. A diferencia de otros géneros, no buscan representar el mundo tal como es, sino reinterpretarlo a través de lo imaginario, utilizando lo irreal para explorar ideas humanas como el poder, el miedo, la moral o la identidad. ¿Y cuál es su fantasía favorita, muchacho? Ahora, pégamonos al podcast, a la aventura. A la aventura. Coche, guión. Volvemos. Volvemos. Me gusta mucho lo medieval, O sea, la historia como que de hadas, de Caballeros, dragones, ¿no? caballeros. No, pues yo qué le digo, yo soy el guerrero, el bárbaro. Sí, pero no nos encasillemos, Sé que venimos Caracterizados. pero la fantasía abarca muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, La magia. es que la fantasía es tan grande que abarca todo, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de la ciencia ficción en una aventura pasada. La fantasía entra dentro de la ciencia ficción, ¿no? O sea, la ciencia ficción tiene la característica de que tiene una explicación, pero en realidad pues es ficción, es fantasía, ¿sabes? Es que me dejaste pensando, ¿topan la película del Planeta del Tesoro? Claro. El libro. ¿Esa es fantasía, técnicamente? El planeta del Tesoro, la de Disney. Ajá, ¿hablas? el Planeta del Tesoro. Sí, ¿verdad? obviamente. ¿Es fantasía o es más ciencia ficción? Yo digo que es más fantasía, ¿no? Es que mira, justamente la diferencia entre ciencia ficción y fantasía es que ciencia ficción se toma el tiempo de explicar que hay algo, ¿no? O sea, que hay ciencia, que hay una explicación, ¿no? Por ejemplo, Sí, no sé, tiene un porqué. Godzilla. Ajá. Godzilla, que supuestamente nació de las bombas atómicas y Lo según nuclear. eso fue lo que le dio el poder, ¿no? En tanto, la ficción en general, o sea, si es solo ficción, ahorita vamos a meternos a esos temas, es como de que, pues pasó, güey. Sucedió, güey. Entonces, esa es la cosa. Pero, ¿qué tal si seguimos un poco, no? Síguele, muchacho. La fantasía tiene sus orígenes en las primeras formas de relato de la humanidad, especialmente en mitologías y leyendas de distintas culturas. En estos relatos, dioses, héroes y criaturas fantásticas no eran vistos como ficción, sino como explicaciones reales del mundo, utilizadas para entender fenómenos naturales, el origen de la vida y el comportamiento humano. Estas historias sentaron las bases de muchos de los elementos que hoy siguen presentes en el género. ¿Diría usted, Ajá. ya empezamos, duros, que la religión es ficción? Que la religión ¿Es ficción? sí, yo creo que son las primeras ficciones, ¿no? Sí. Porque justamente la fantasía tiene que ver con imaginar, con buscar explicaciones fantasiosas de otro mundo, ¿sabes? Como un poquito irreales. Y en definitiva, las religiones son las primeras mitologías, son
las primeras historias que nos damos a nosotros mismos para explicarnos el mundo. Sí. Y de ahí, ¿cuál es su mitología favorita? Uy, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Temas No que no sé. conoces. Son muy buenas todas. He leído de todo, pero yo creo que la egipcia tiene muy buenas historias, ¿eh? No sé si has hablado un poco de las... ¿Has leído un poco de los egipcios? Sí, muy poquito. Yo me quedo más con la nórdica, en definitiva. Es muy buena. Está muy interesante. Y digo esto porque me duele admitir o me duele dejar atrás la griega. Es el mejor chisme de la vida. La mitología griega es el mejor chisme. Los mejores chismes de la vida. ¿Sabes qué? Siento que es la que más se conservó Sí. porque Sí, los es romanos agarraron mucho de ella. O sea, fusilaron la cultura. Sí, literalmente se la fusilaron. Y no como otras religiones, por ejemplo, los mayas y los aztecas, pues obviamente sí tenían su religión bien explorada, pero como hablábamos, ¿no? O sea, antes en las aventuras mexicanas. Y se perdió un poco. Que se perdió un poco porque pues, aquella religión Sí. se lo consumió, ¿no? O sea, yo un poquito mi definición de la fantasía es, o sea, ahorita que decías que la ficción es una explicación, la fantasía yo la veo más como un buen chismecito. Natural, ¿sabes? O sea, que tiene que ver con justamente la mitología, siento que proviene o tiene que ver mucho con la magia, con el arte de cómo te cuentas las cosas más allá de la realidad. Sí. Y eso es lo sabroso de la... Es que creo que, o sea, yo diría que se diferencian en dos épocas esto, que obviamente tiene diferentes épocas, pero yo como lo veo es primero, para explicar efectos climatológicos que no sabían, obviamente con la mitología lo explicaban y obviamente había fantasía, ¿no? Pero ahora que ya sabemos todo y todo eso, siento que es más un escape a la creatividad, ¿sabes? En vez de como darle un sentido, ¿no? ¿Cuántas aventuras de fantasía, ficción, no tenemos hoy en día? Ya iremos poco a poco, pero vamos adelante, ¿no? Sigamos. Con el paso del tiempo, estos relatos comenzaron a separarse de la religión y convertirse en narrativa. Durante la Edad Media y el periodo posterior, las leyendas, los cuentos populares y las historias de caballería empezaron a consolidar estructuras más claras, combinando elementos reales como lo sobrenatural. Esto permitió que la fantasía evolucionara hasta una forma más literal. Desde lo imaginario ya no era una creencia, sino un recurso narrativo. ¿Ok? Y finalmente, en la época moderna, la fantasía se define como un género propio dentro de la literatura y el entretenimiento. A partir de este momento, los autores comienzan a construir mundos completos con reglas internas, dando origen a las distintas variantes del género que existen hoy. Así, la fantasía deja de ser una forma de explicar la realidad y se convierte en una herramienta para reinterpretarla, manteniéndose vigente en múltiples formatos como libros, cines, series y videojuegos. Y cantares. Y canciones. Sí. Y canciones. La primer mitología es hablada, ¿no? Sí, es muy importante. Se pasa al ¿qué? Creo que es al canto, al juglar. Sí. Tenemos el cantar de los nivelungos, el cantar del miocid, muy buenos, por cierto. No te metas en eso, que son temas amplios, pero sí, o sea, y aparte hoy en día ya explotó la fantasía. Y creo que esa es la definición, escapar de la realidad, ¿no? Sí. Nice. Digo, Skoll. Seguimos. ¿Qué tal si nos vamos un poco más con los subgéneros, no? ¿Tienes alguna idea de qué subgénero hay? Creo que no, no sé. Es que ¿Ya viste dudar? O sea, yo obviamente hice mi investigación y hay muchos subgéneros. El planeta del tesoro es un subgénero, ¿no? Yo digo. Es space, pues es como, space adventure, o sea, es... Sí, porque la fantasía no solo es en lo medieval. O sea, aquí traigo unas, o sea, lo que yo investigué es que se dividen por temáticas, por su historia, por su género, o sea, te digo que está muy amplio, ¿sabes? O sea, hay muchas formas. Déjeme atinarle, yo las que me acuerdo ahorita son steampunk, cyberpunk, todos los fantasía medieval, todos los punk, porque incluso la fantasía medieval es un subgénero de la fantasía propia, porque incluso, o sea, alguien no ha imaginado, o no que yo sepa, una historia, no lo sé, un Peaky Blinders, pero con orcos, caballeros, elfos y enanos. Obvio, ¿no? Claro.
Sí, o sea, Dejando tú eso. y como es tan amplio, pues es muy difícil de subdividir, Sí. ¿no? Pero bueno, vámonos con lo que encontré. Dentro de la fantasía existen distintos subgéneros que responden a diferentes formas de construir y contar estos mundos. Cada uno se distingue por su ambientación, tono y la manera en que utiliza los elementos fantásticos, permitiendo que el género sea flexible y se adapte a distintos estilos de narrativa. Vamos con un ejemplo, la alta fantasía. La alta fantasía se desarrolla en mundos completamente ficticios, donde todo, desde la geografía hasta la cultura, es creado desde cero. Estos universos funcionan con sus propias reglas, sistemas y conflictos, sin depender del mundo real. Generalmente, este subgénero se enfoca en historias de gran escala, con héroes, viajes y enfrentamiento entre fuerzas opuestas. Básicamente, cuando nada coincide con la vida real, es alta fantasía. ¿Tiene algún ejemplo? Avatar. La leyenda de Aang. Sí, justo, eso es muy, muy bueno. Porque pues ocurre en otro mundo, son otra gente, ¿no? O sea, que me late que la propia intro Ajá. te presenta el mundo, ¿no? O sea, cuando Es muy va buena diciendo, intro, ¿eh? O ajá, sea, que no solo ves por el la música, mapa, sino, ajá, reino tierra, fuego, los ¿cómo se llaman? Los de agua y ajá, así. las tribus. Ahí, o sea, es otra geografía, es otro mundo. Ajá. O luego empiezas a adentrarte y ven que, o sea, creo que son ¿qué? Osos pingüinos, una madre así. otra fauna. Otro Sí, un poquito. ornitorrinco. Sí, Apa, APA. que es un bisonte volador, ¿no? Ahí. Está bien chido el APA. güey. Nice, excelente. Es mi favorito el APA. ¿Qué? Alta fantasía. Alta fantasía. Alta fantasía. Alta fantasía. Vamos con fantasía oscura. Ahora, la fantasía oscura mezcla lo fantástico con tonos más crudos y realistas. En este tipo de historias, los mundos suelen ser más violentos, los personajes más complejos y las decisiones tienen consecuencias más marcadas. Aquí no hay una división clara entre el bien o el mal, lo que permite explorar temas más profundos como la ambición, la corrupción o la caída de los personajes. Los superhéroes también entran en la fantasía, aunque Sí. no lo parezca. Civil aquí- War. Ajá, el Invincible también Ajá. entra muy Muy bien buena. porque, o sea, son decisiones que afectan. Incluso Juego de Tronos. Bueno, es que creo que Lo medieval entra mucho en fantasía oscura. No Ujú. sé por qué, pero lo que me he dado cuenta es si es que lo medieval, de que los dragones y todo eso, se fue mucho a la parte oscura, ¿sabes? A la parte de que más madura se podría decir. es que tanto histórica como fantasiosamente es una muy buena metáfora para describir tanto los ideales como la corrupción. Sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, pues el del Hobbit, digamos que el dragón está ahí para describir un poquito la avaricia, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo pensé un poquito en Cyberpunk, en Juego de Tronos, Sí, exacto. incluso en Star Wars, porque dijiste que es más oscuro, caída de personajes. Star Wars, fantasía oscura, dependiendo yo creo que de la historia, ¿no? Episodio 3. Episodio Episodio tres. 2 y 3. El Rogue One también. Rogue One. Sí, Rogue sí, One, o nadie sea, sobrevive. Es como Spoiler. que más. ¡Ey! Sí. Pero sí. ¿Qué otro subgénero? Vamos con fantasía urbana. La fantasía urbana. La fantasía urbana Coach, ¿dónde ya? sitúa elementos mágicos o sobrenaturales dentro de un entorno moderno. En lugar de desarrollar en reinos lejanos, estas historias ocurren en ciudades actuales, donde lo fantástico convive con la vida cotidiana. Esto hace que lo irreal se sienta más cercano y posible, integrándose con situaciones comunes. Se da mucho la magia de brujos. Ajá. Obviamente. Se apunta. Obviamente, o sea, Harry Potter, Sí. criaturas fantásticas. Incluso Transformers podrían tener ahí. Yo tengo Uy. una muy buena que se llama Bright Bright. de Netflix. ¿No lo han visto? No. Bright. ¿De qué va más o menos? Descríbenos esa fantasía. ¿Qué Es que urbana? es como medieval, pero es, das de cuenta, en una ciudad muy grande. O sea, los orcos están así como que, ¿cómo se dice? Racializados. Los duendes viven en Santa Fe. ¿Que Entonces, sale Ryan Gosling? No, sale Will Smith. Ay, güey. Esa la quiero O sea, ver, ¿eh? La ¿Que, quiero que ver. es un policía que Ajá. tiene su amigo O sea, Gorko? los orcos son así Sí. como racializados, los más fifís, los duendes, según Ajá. viven tipo Santa Fe y todo eso. Que hablando de. Y un poquito en videojuegos sobre el mismo tema. Ajá. ¿Cómo se llama? The Wolf Among Us. Sí. ¿Lo topan en el videojuego? Sí, sí, sí. Ese es, se supone que el lore. ¿Alien? ¿El de la pistola que habla? No. No, No, o sea, no. Es como el de Rick and Morty ese, ¿no? ese, haz de cuenta que un día los cuentos de hada los corren de los cuentos
y los mandan así, les dan como un barrio propio. Entonces justamente es un videojuego de esos de tomar decisiones y tú eres el lobo feroz de los cuentos y tienes una fama de ser villano y llegas al barrio siendo un policía. Entonces de repente te habla Blancanieves porque la están violentando, hay bares y de repente ves así a Shrek con un críptido, pero ya acá Malpen, Fiona me dejó, no sé qué. Ese está muy bueno. Pero también es fantasía urbana porque pues es dentro de lo local. Sí, incluso uno que siempre me acuerdo cuando dicen fantasía urbana, que igual es de magos. No sé si alguna vez viste la película de Nicolas Cage. Como Sí, un brujo, el aprendiz del brujo. güey. Esa está muy buena. Es muy Sí, buena, güey. qué buen ejemplo. Y casi no se habla de ella, ¿no? Me pone triste, pero bueno. De hecho, lo mencionábamos en el podcast pasado. Justo. Merece secuela. Pero vámonos con otro, ¿no? Fantasía épica. La fantasía épica se centra en conflictos de gran escala que afectan mundos enteros. La historia suele involucrar guerras, profecías o destinos que conectan a múltiples personajes, donde las acciones individuales tienen un impacto global. Es un subgénero que prioriza la magnitud del conflicto y la importancia de las decisiones dentro del contexto amplio. ¿Conoces algo así como que amplio, así? O sea, Es que es mucho de héroes, ¿sabes? Sí. Es como de que el héroe salva pues, al mundo, literalmente. O sea, como que yéndonos un poquito al honor de la fantasía, yo pensé en Titanes, ¿qué? Furia de Titanes o Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico también, épica. Normalmente las películas abordan eso, ¿no? Son muy épicas. ¿Qué más? Mientras avanzan entre la niebla, una figura aparece frente a ustedes. Un mercader, cubierto por sombras, como si no perteneciera a este lugar. Sin decir una palabra, extiende su mano. En ella, una poción. Y el conocimiento tiene un precio. Y ustedes acaban de encontrarlo. ¿La beberán y aceptarán las consecuencias? Su mente se distorsiona. Nada de lo que dicen tiene sentido. Habemos aventuras, papas, bla, 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 bla. Por horario, hablar así, cuándo, cómo. Seguir, intentar comer, luchar la caballería, obvio. Filipo, donde quiera, pero su muerte de tristeza, por quien Alejandro, bravo, un guerrero, se dice. Mago, poción, beber. Creo que la poción se está yendo. Sí, me entró la mente. Ese maldito desgraciado nos timó con esa. Nos agarró en curva. ¿Dónde estábamos? La fantasía dark. Épica. Eso no fue épico de la parte del mercader. Pero vamos con los híbridos y evolución del género. Con el tiempo, la fantasía ha evolucionado y se ha combinado con otros géneros como la ciencia ficción, el terror o el drama. Esto ha dado lugar a nuevas formas de narrativa donde los límites de género no son tan claros. Actualmente la fantasía continúa adaptándose, manteniéndose como uno de los géneros más versátiles y presentes en distintas formas de entretenimiento. Una de las últimas fantasías. Última fantasía que he visto. Sí, que haya salido de 2020 para acá. Ay, me dijo. Una de las últimas fantasías. ¿De serie? ¿Sí? ¿De serie? Que haya salido película, serie. Los siete reinos, ¿no? Los siete reinos. Bueno, el caballero de los siete. Ajá, Es que ahorita es que dijiste- fantasía medieval eso. Igual no lo he mencionado, pero sí es como que muy usual, ¿no? Es que ahorita que dijiste que se combina con la ciencia ficción, así yo no puedo evitar pensar en Pacific Rim. Qué buena Porque, película. ¿sabes qué me gusta mucho? Que le dan la explicación de que la primera generación eran los dinosaurios. ¿A poco? Ajá, sí, dicen. Se lo ¿En apuesto. serio? Se lo apuesto. ¿Estás seguro de eso? Un hacha de doble mano a que sí. Yo solo sé que solo hay una película. Sí, claro. Claro, eso no se debate. Eso no se debate. Pero otra fantasía así nueva. La nueva película de He-Man es una fantasía. He-Man, por ejemplo, porque ves, o sea, es como un poquito medieval, su espada. Los villanos son Skeletor. Skeletor. Tiene como unos tipo orcos y también Ajá.
He-Man tiene como una moto, ¿no? Que yo me acuerde. Una moto. Sí, creo que tiene una moto que hasta está en el meme de... Sí, y recuerden, amigos, ya hasta la próxima. O sea, justamente mezcla los Thundercats. Thundercats. O los Thundercats también son un buen ejemplo de la fantasía moderna, podemos llamarla así. ¿Sabes? Me acuerdo de una canción cuando hablan de He-Man. No sé si sabes cuál de él. What's going on? Que el narrador la ponga en este fragmento, por favor. Que el narrador la cante. Pero bueno, veo que se está acabando el pantano, señor. Al fin salimos de él. Pero, ¿qué es lo que nos espera en la otra sección? Dígame, porque mi libro como que se anda trabando. Espero que los dioses nos digan qué es lo que sigue en nuestra aventura. Tras escapar de los pantanos, los viajeros se enfrentan ahora al desierto de la incertidumbre. Aquí, el conocimiento ya no es suficiente. Cada respuesta trae nuevas dudas y cada decisión puede cambiar su destino. No hay caminos claros, solo preguntas. El destino hablará a través de los dados. Ay, muchas preguntas, señor. Y yo tengo una pregunta muy... El dado. No, tranquilo. Tranquilo. Tengo dudas. Los dioses todavía no quieren eso. Espere. Dudo. Yo tengo una pregunta. Échele. ¿La fantasía ha idealizado demasiado la Edad Media, creando una versión que nunca existió? Sí, y no me arrepiento. Más o menos. O sea, estéticamente, o sea, yo que igual me inmersé en esta investigación, estéticamente, o sea, sí es igual que lo medieval, lo actual y lo pasado y la fantasía, pero en el hecho de que todo, no sé, por ejemplo, era muy miserable la Edad Media, no tanto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, pienso que el propio subgénero, de hecho, encontró la liga, la estiró, la rompió y la volvió a unir. Porque, por ejemplo, si tú ves películas viejísimas, o sea, el Quijote tiene un montón de versiones. Y si tú ves las de blanco y negro, como que todavía había esencia o por lo menos para la época, vamos a decir 1930, ves la percepción que se tenía de lo medieval, que de hecho era muy colorida. De repente lo medieval como que no explota tanto realmente hasta este milenio, con películas como Braveheart, El Señor de los Anillos, Monty Python. ¿Has visto? No lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. Pero, por ejemplo, como que encontraron el género, lo empezaron a contar, lo llevaron a la pantalla grande, como que se perdió un poquito, resurgió, y justamente en este resurgimiento yo me acuerdo mucho de Braveheart porque se supone que los villanos son vikingos y te los pintan muy el estereotipo de vikingos que todos conocemos. Sí. Pieles, cascos con cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí un poquito se va. Por ejemplo, está esta serie de vikingos que a mí me gusta mucho, pero que tiene muy poco de recreacionismo histórico vikingo, porque los pintan, o sea, como que todos usaban ropa o petos de cuero, ¿no? Y eso no era cierto. Entonces, eso es lo que voy con que rompe un poquito la liga. La Edad Media era muy sucia, todo lo que acabas de decir. Sí. Y yo creo que series como el Juego de Tronos, había otra, ya se me olvidó, como que recuperan un poquito esta parte de cómo se sentía, no tanto cómo se veía la Edad Media, sino cómo se sentía la Edad Media, que no solamente era cosa de reyes, pobres y caballeros, sino que era más complejo, más matices, ¿sabes? Sí, o sea, era muy complejo. O sea, por ejemplo, en la parte política, pues, si no lo saben ustedes, o sea, realmente eran muchos reinos, o sea, eran muy pequeños. Y cuando se casaban, se unían y hacían un país, ¿no? Entonces, la cosa era pues diferente, ¿no? O sea, sí había castas, había la social sí era muy compleja, la verdad. Y normalmente ves tú a los ricos, que es como que el rey, y a los campesinos, pero no, era mucho más complejo, ¿no? Igual las alimentaciones siempre ponen al campesino en la miseria, que sí estaba un poco en la miseria, pero sí tenía unos alimentos en cuanto a semillas principalmente, ¿no? Porque pues obviamente cultivaban, ¿no? Que ahí esos como que se distorsionó mucho porque realmente los bosques eran exclusivos para los reyes. No sé si lo sepas, ¿no? De que la casa solo lo podían hacer los reyes porque era como que algo muy,
muy varonil o muy, o sea, de ese tipo, ¿no? O sea, Y muy si de la tú- realeza. Y si tú que, o sea, ya no tenías paltaco y querías salir a cazar, Ujú. tenías que pedirle permiso al rey Exacto, para cazar güey. en sus bosques. Exacto. Y ahorita que hablabas como de la estructura social, o sea, uno piensa que eran como conflicto entre reyes y muchas cosas fueron conflicto entre señoríos, caballeros. Exacto. O sea, el mío Cid, muy buen El chisme. mío sí, güey. Cuenta esa historia. No, o sea, no se metió ningún rey, todo fue entre señoríos. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero vamos con otra pregunta que me invade, ¿no? Estos lares. ¿La fantasía es solo una forma de escapar de la realidad o también puede ayudar a entenderla mejor? Yo digo que la segunda, lo que hablábamos Sí. del, ¿cómo se llama? De mitología, ¿sabes? ¿No? O sea, te da ganas de entender algo que puede que no, ¿sabes? Que no, ahorita actualmente no tengamos, pero en un futuro sí. Y puede que lo dé una motivación, ¿no? O sea, directa o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a conocer a Zeus porque, digamos, no sé, que no sepamos cómo son los rayos ahorita con la ciencia, ¿no? De que, quiero conocer a Zeus, ¿no? Indirectamente vas a investigar los rayos, el clima y todo eso y vas a sacar conclusiones que ya no son tanto fantasías, sino ya es más ciencia, ¿sabes? Yo recupero un poquito mi comentario cuando estábamos fuera del calabozo, que el Quijote es el perfecto ejemplo de cómo nos ayuda a entender la realidad. Y justamente yo creo que ahorita la serie de El Caballero de los Siete Reinos es La una promoción. ¿verdad? Es justamente de esas series que te ayudan a ¿cómo lo dijiste? Sí, o sea, entender la realidad. ¿Cómo era la pregunta? Nada más la parte 2. Puede ayudar a entenderla mejor, o sea, la realidad. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero vamos con otra pregunta, ¿no? ¿Es necesario que una historia de fantasía tenga reglas claras para ser buena? Uy. Sí, eso es regla de escribanos. O sea, cualquiera que quiera crear una buena historia, que quiera contar en una canción, en un cuento, en una película, en una serie, en un libro, eso es ley de la narrativa y la estructura, pues vamos a decirlo que literaria, ¿no? ¿Qué es lo que mucho critican de, no sé, de series o animes, ¿no? O sea, por ejemplo, cómics o animes, he visto que muchos critican esta parte de por el poder de la amistad ahora tiene el cabello morado y puede derrotar a todos, ¿no? Entonces es como de, güey, ¿qué eso qué? O sea, tu mundo tiene que tener reglas, ¿no? O sea, aunque sea ficticio, tiene que basarse en algo, ¿no? Sí. Como chiste funciona. Ujú. Billy Mandy por el poder del amor. Sí. Oh, pero son caricaturas, ¿sabes? No, pero o sea, dentro de la narrativa sí Ajá. debe de tener, a lo mejor no tanto como reglas, pero sí estructura, coherencia, ¿sabes? Sí. A mí me encanta mucho porque en los cursos de los escribanos está la ley, creo que es de McGuffin, que dicen, si tú estás contando una historia en la que tu héroe entra a una cantina y pide una cerveza y el tabernero detrás tiene una espada, no cuentes la espada si no la van a usar más adelante, ¿no? Que es esta estructura de ¿para qué pones algo que no va a tener sentido más adelante? Sí. Y uno de los mejores ejemplos es Shrek. Pero luego le digo por qué. Shrek, excelente fantasía, ¿eh? Pero bueno, ¿la fantasía actual es menos original que antes o simplemente está evolucionando? Está evolucionando. Evolucionando. Es que alguna vez había escuchado de que ya no se inventa nada nuevo, sino se reinventa las cosas, ¿no? Porque ya se exploraron todos los temas, nada más se meten variantes. Sí, por los siglos de los siglos. Es que sí, también ya como humanidad ya llevamos demasiado. Es que, por ejemplo, todas las historias son el refrito de Troya Lo dice. La Odisea. También, ¿no? O sea, y la Ilíada. la Biblia. Sí. O sea, creo que, por ejemplo, en la fantasía medieval, todas las fantasías medievales son el refrito, la inspiración del Cantar de los Nibelungos. Sí. Y de ahí se origina todo, de ahí se originó El Señor de los Anillos. Luego llega el creador de Juego de Tronos y dijo, ¿pero qué pasó con los orcos? ¿Cuál fue la política exterior de Aragorn después? Y creó esta serie. Sí. Luego también J.K. Rowling dijo como que le faltó magia a sus magos y creó Harry Potter. No le faltó tecnología, ¿no? Y se hicieron varias cosas, pero sí, tienes total Y razón. ahí viene después mi próximo cuento, El Dragón Dorado. Espérenlo. Espérenlo. De puro spoiler con ustedes.
pura publicidad. En estos tiempos no hay eso, pero bueno. El exceso de ¿Y contenido. la iglesia qué? A ver, la iglesia me la Tengo deja un fuera hacha de esto. en mi mano. ¡Ayúdenme! Los ventanales de colores. No, ya. El desierto lo está volviendo loco, señor. Pero bueno, Sí, tengo el sed. exceso de contenido de fantasía, series, películas, videojuegos está saturando el género. Sí, es que es lo que hablábamos fuera del calabozo, como dice este muchacho. Ya se exploró todo y aparte es un escape de la realidad, ¿no? O sea, mucha gente pues no quiere afrontar los hechos actuales, sino pues quiere meterse a su mundo y desestresarse y vivir su fantasía, ¿no? Ser feliz. Sí, yo pienso que justamente la fantasía, sobre todo la medieval, es eso que ya está un poco sobreexplorado, pero que no nos cansa. Siempre queremos volver ahí, siento yo. No nos cansa porque hay variantes, siento. Sí. Y cuando ya las variantes, digamos, acabaron, el original se vuelve fresco, ¿no? O tienes un respiro Tienes y un regresamos. Justo. Sí. Es totalmente válido eso. Pero bueno, se me acabaron las dudas, pero tengo una sección importante que es de Dungeons and Dragons. ¿Usted sabe algo de Dungeons and Dragons, señor? No, de hecho lo único que sé es la aventura. ¿Esa aventura? La aventura, una partida que me aventé y yo creo que ya, no sé realmente. ¿No? Bueno, expliquemos un poco qué es Dungeons and Dragons para las personas que no lo sepan. Es un juego de mesa muy fantasioso, o sea, es muy bueno. ¿Cómo lo describirías? Muy O sea, bueno. o sea, sí es muy bueno, o sea, pero es un juego de rol Justo. de fantasía, o sea, Sí, juego o de sea, mesa rol. se supone que el juego no tiene como una estructura en sí. Son todos los jugadores pueden ser un personaje, tiene que haber un narrador. ¿Y no estaremos ahí ahorita mismo? No lo sé. No rompa la cuarta pared. Pero la idea del juego es que tú guíes tu propia aventura con los elementos que hay ahí. Sí, ¿no? sí. Y es curioso porque esto nació como en los 70, me parece, aproximadamente. Lo curioso es que nació de los juegos de estrategia militares. No sé si lo has visto. Sí, sí, sígale, yo de ahí tengo mi dato. Porque el creador, o sea, hay dos creadores, uno que era especialista en crear historias y todo eso, y otro que era esta parte de militar. El de la parte de militar justamente dijo, ¿y por qué no pueden talar un árbol y hacer una barca, ¿no? Una O trinchera. cosas así, ¿no? O sea, empezó a imaginar y planteó estas preguntas y como ese tipo de juego es más cerrado, o sea, es más estricto, pues no tenían respuestas, ¿no? Entonces él dijo, pues vamos a crear un juego, ¿no? Y se unió con la otra parte, que la verdad no me acuerdo de sus nombres, se unieron y empezaron ya a trabajar en el primer libreto de Dungeons and Dragons, ¿no? De ahí ya vienen varias fases, pero principalmente son estos dos. Uno se fue como en el primero o segundo libreto porque van como por fases. Es muy curioso. Y pues ya, ¿no? O sea, no sé si quieres comentar algo porque me voy a ir un poco más. Bueno, no sé si está en paréntesis, pero justamente el origen de la mayoría de los juegos de mesa, en primera se sitúan en el ajedrez y en la versión antigua del ajedrez, que no me acuerdo cómo se llama. Y yo tengo entendido que proviene vamos a decir que de Medio Oriente, porque no recuerdo cuál era el nombre de la nación de aquel entonces. Ok. Que del mundo árabe, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, justamente viene de intentar simular un combate y pensar en estrategia. Sí. Pasan los años y a finales del siglo XIX se juntan, ya sabes, ¿no? unos eruditos ingleses y empiezan a decir, quiero que simulemos un combate. Y se emocionan tanto los frikis estos que mandan a hacer todo un campo, una maqueta, un diorama en la sala de su casa. Mandan a hacer réplicas de bosques, casas, tropas y se emocionan tanto que por puro juego acá de borrachera empiezan a crear el primer juego de estrategia. ¿De estrategia? Para
O sea, en primera querían jugar a simular una guerra. Luego llega el ejército y dice, eso tiene potencial, ¿eh? Que de hecho, por ejemplo, no sé, si uno ve aventuras como la de Piratas del Caribe, Sí. en los barcos tienen esas cosas, ¿no? Pero lo llevan tanto que los militares lo empiezan a ver como como un juego de ellos. O sea, ya como vamos a dejar de vivir el combate tantito para jugar al combate tantito, Sí. ¿no? Entonces se emocionan y lo que tú estás diciendo empiezan. Todo hasta- conectado, ¿no? Todo conectado hasta que el primero es Dungeons and Dragons. Pero todo empezó con simulaciones de Militares. de combates reales. Verdún, bueno, de las napoleónicas casi no me sé ninguna. Vamos a suponer que Waterloo, luego de repente van a decir Verdún, El Somme, Soissons, y luego Stalingrado, Omaha Beach, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Sí, o sea, viene de sus raíces bélicas, ¿no? Ey. Pero también Ey. por sus raíces bélicas y por los temas de un poco raros, como por ejemplo demonios y dragones, la gente en los 70s, 80s los castigó demasiado feo. Los decían, este juego es diabólico, no se va a jugar más. Entonces hubo una gran controversia en los 70s, 80s, porque pues obviamente no había tanta tecnología para saber pues, qué era, ¿no? Entonces muchos medios aprovechaban esto para pues desacreditar y aparte como los medios querían pues obviamente su audiencia y que no estuvieran jugando juegos de mesa, dijeron, este juego es satánico, tengan cuidado con sus niños, que no lo jueguen porque pues es del demonio, ¿no? Entonces desde ahí siento que hubo un gran aplaque al Dungeons and Dragons, o sea, de que fue muy nerd, fue muy satánico y todo eso, que no tuvo como que la popularidad que debió tener, que aún así está cabrón, ¿no? Pero en los 70s. Me parece. No estoy seguro de las fechas, son más o menos, pero sí. Porque yo sé que en los 80s fue tan popular que de ahí la aventura de cosas extrañas. Cosas ¿no? extrañas. O sea, yo sé que en los 80s es cuando se popularizó. Sí, Tremendo, tremendo. Y pues ya ves que estaba una aventura. Por ahí nos dieron. una aventura. Una aventura. Pero sí, Como dice Romeo Santos, una aventura. Sí, pero pues igual Dungeons and Dragons actualmente pues está muy cabrón porque no sé si ya has visto que se popularizó demasiado por estas series e incluso hay videojuegos muy buenos como Baldur's Gate, ¿no? Que justamente es como una recreación que sacaron de Dungeons and Dragons. Se basaron mucho en eso. De hecho, el primer Baldur's Gate sí se basó completamente y si lo ves es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Pero bueno, veo el final del desierto, señor. Sí. Que los dioses, por favor, nos den claridad en lo que va a pasar. El viento se detiene y el silencio cae sobre el desierto. Frente a ustedes aparece una figura, un hechicero. Sus ojos no buscan pelea, buscan entenderlos. No basta con avanzar, deben mostrar que son dignos. Levanta su mano y el juicio comienza. El hechizo cae sobre ustedes. Responderán con claridad y precisión. Pero no tan rápido. El destino elige el tema. Responderán con claridad y precisión sobre la época, Edad Media, sociedad. Con precisión de la Edad Media. A ver, Me disocié. Me afectó el desierto. Me afectó el Defender desierto. con precisión. La Edad Media. La Edad Media. ¿Realmente ¿Defenderla? te gustaría vivir en la Edad Media? No. Y argumenta por qué no. ¿Puedo ser honesto ante la cámara? Sé honesto ante el oráculo. Justamente una vez estaba hablando con unos compas de si pudiera uno tener este hechizo de viaje en el tiempo, ¿a dónde iría? ¿Por qué? Y yo así dije, la Edad Media. Pero luego de repente encuentras datos como que Ajá. las S más grandes encontradas fueron de un vikingo. Y alguna vez leí un libro sobre esa S
Y justamente estaban platicando de que es un gran descubrimiento porque nos habla mucho de cómo era la vida en la Edad Media. Okay. Entonces uno dice como, sí, batallas y no sé qué, pero uno no se pone a pensar en los probióticos. Ajá. El 90% de la vida en la sociedad de la Edad Media estaba, ¿cómo se dice? Infestada de parásitos. Entonces era muy normal que cuando fueras al baño no fuera bonito. Una, dos. Personalmente creo que el mejor avance eclesiástico de la humanidad es el papel higiénico. ¿Sabes cómo se limpiaban en la Edad Media? No se limpiaban, señor. No, sí se limpiaban, agarraban un palo, le amarraban un trapo. No, pero esos eran desde los romanos que metían sus... No, sí, güey, pero qué horror, quienes fueron y güey. les copiaron. No, pero en los romanos era peor porque en los baños públicos tenían su palo y su esponja, güey, y cada quien usaba ese palo, güey. Exacto. No, y en la Edad Media, ¿sabes horror. cómo era? Primero el papá, luego el hijo, hombre, luego la esposa y hasta el último la hija. Entonces, por cosas... ¿Llegaste a ver la aventura de la espada en la piedra? Sí. Que dice, vengo del siglo XX. Yo soy ese. Yo voy de visita, pero no me quedo. Fuera de... Sí, estaría muy padre. Pues acá beber hidromiel, los bailes, las batallas. No lo sé. Me emocioné. Yo que he practicado... Ajá. Sí dan ganas de repente. Es que, ¿sabes qué? O sea, muchos dicen, no, pues me moriría a los 15 o 40, ¿no? Digo, 15 o 20, ¿no? O sea, que es como que el promedio. Pero lo que no se dan cuenta es que el promedio de esas edades era más alto, pero se promediaba con los recién nacidos que morían, ¿sabes? Entonces, la gente pues sí vivía unos chances 70, ¿no? Creo. Pero como había muchos recién nacidos muertos, o sea, luego, pues se promediaban como unos, no sé, 15, 20, ¿sabes? Entonces, ese es como que un error dentro de la narrativa, ¿no? Si pasabas tu infancia, ya tenías esperanza de vida hasta los 70, ¿no? Ajá. Ahora, sí había medicina herbolaria, no tan efectiva como hoy en día, pero había algo, ¿sabes? Había vacunas. Había vacunas. Se empezó la medicina en esos momentos, ¿no? Que no está mal, pero aún así a mí no me gustaría vivir en esa época, ¿no? Sí, que aparte, ¿qué tomaban? ¿Se sabe esa? ¿Qué tomaban? No. No tomaban agua. El agua normalmente estaba contaminada. O sea, tomar agua potable era algo muy difícil y por eso se populariza tanto la cerveza, el vino o el aguamiel y la leche de almendra. Y la leche de almendra, porque lleva todo un proceso de vamos a decirlo así, de limpieza, ¿no? De fermentación, etcétera, etcétera. Sí. Y que justamente usted que ya probó la hidromiel tradicional, eso era lo que bebían y más. No soy fan tanto de la hidromiel normalita, pero hablando de cervezas y vino, ¿usted sabía que había catadores especiales de cerveza y vino que llegaban como inspectores acá, como la Gestapo? Sí, al rey, ¿no? Sí. Que esta cerveza está adulterada, se me cierra todo. Me dan otro. Curioso. Sí. Que, o sea, un poquito por bueno, es que ni siquiera en eso, porque te diría, pues a lo mejor por las batallas, tú te tenías que costear tu armadura y todo eso, ¿no? Sí, y también otro error es que muchas de las fantasías ponen a los guerreros, a los caballeros, obviamente con armadura completa. Nada que ver, las armaduras completas eran carísimas. Y realmente no se popularizaron hasta el siglo, creo que 14. Justo. Y aquí un dato curioso, ¿por qué se le asocia mucho a los vikingos con las hachas? Porque me voy a extender un poquito. Adelante. De entrada, para los vikingos no era muy fácil conseguir el metal. ¿Sabes cómo lo conseguían? Con tierra. Así agarraban el puñito de tierra, lo echaban en sus forjas improvisadas y apenas lograban sacar bolitas así de metal. Entonces era un proceso que tenían que estar repitiendo constantemente. Y como tenían poco metal, hacían hachas, porque el hacha resulta que pues es el llévele, es el hacha para combatir y talar árboles, porque era tanto herramienta como de trabajo. De que fueras, no lo sé, granjero, leñador, y si había combate y te hablaba el rey y tenías que ir, también era un buen arma de combate. Sí, claro. Y pues por eso cuando viajan a otras partes como Inglaterra y empiezan a ver la calidad de metal trabajado que tenían, empiezan a sacar. Y tener una espada en la cultura vikinga era símbolo de estatus. Tener una cota de malla, que es la de los aritos, eso ya era, o sea, ya te podías considerar en un 50% de protección.
Sí. ¿sabes? Porque de ahí en fuera ni conseguir el cuero era barato. No, pues porque lo que decíamos, ¿no? De la casa y todo eso. Sí. ¿Y qué tal si usted pudiese ser monje? Igual, bueno, o sea, la iglesia tenía otros privilegios, ¿no? Eran los que mejor vivían. Eso sí. Ellos eso tenían sí la baño. gozaban, Sí, ¿eh? sí, ellos sí la gozaban. Porque Sí, pues sí. tenían protección, tenían... Me imagino que igual la salud, o sea, bien, ¿no? O sea, porque Hubiera igual preferido. ellos eran como los científicos, ¿no? Para los Sí. que no sepan, o sea, la iglesia fue los que impulsaron toda la parte de artes, la parte de ciencias, medicina, me parece también. Porque de hecho eso del oscurantismo es un poquito más mito que verdad. Sí. Bueno, si tú no estabas en la burbuja adecuada, si eras brujo o bruja, ¿verdad? Y pues sí te linchaban. Que bueno, del Imperio Romano a la Edad Media sí hubo un retroceso, por supuesto que Sí, sí, pero sí. tampoco era o sea, Sí, o sea, no era la desgracia como lo ponen hoy en día, ¿no? De que la edad media, la edad oscura, etcétera, etcétera. Nada que ver. sí. Es que te iba a decir, a lo mejor regreso y vivo como rey, pero no, tampoco era muy peligroso ese rey, todos te querían. Todos te querían matar, ¿no? Y hasta tus cónyuges y hijos, ¿no? O sea, de que querían el Lo que trono. acabas de decir, tenía que haber un trabajo para probar el vino. Sí, cierto. Qué chido, ¿no? Pero bueno, ahora sí, salimos de este desierto, señor. Después de sobrevivir a la incertidumbre, los viajeros llegan al reino del presente, un lugar donde las antiguas historias no han desaparecido, han evolucionado, en relatos modernos, en mundos creados y en historias que millones siguen hoy. Aquí, el pasado y el presente se encuentran. Qué bonita ciudad, ¿no? Imagen. Qué castillos tan inmensos. Sí, descríbale a la audiencia esta ciudad, señor. Esta ciudad es preciosa, que está construido sobre un lago. Sobre un lago, he dicho. En la ciudad podemos tener cosas como el Palacio de Bellas Artes, en el centro cultural. ¿Qué más? Le está afectando los fantasmas y el desierto. Tenemos carruajes voladores que le llaman cablebús hoy en día. El hechizo de la 4T. Nuestro antiguo rey que ya no ha perecido, pero ¿cómo le llamaban? Lo van a asesinar. No, no, Por señor. nuestra nueva reina. Vamos mejor con el mercado. Dígale, yo me sigo hablando. Temas a abordar. ¿Qué tal si hablamos de la presencia de la fantasía en cines, series y plataformas de streaming? De la peste negra. Pues lo que hablábamos, ¿no? O sea, está saturado el mercado. O sea, realmente... ¿Dirías que es bueno o es malo la saturación de mercado en cuanto a la fantasía hoy en día? Saturación nunca es bueno, ¿no? Pero ya que hemos vuelto a nuestras épocas tan modernas, no lo sé, porque repito, yo veo que es un género que no pasa de moda. No. Que cada vez que resurge está de moda, ¿sabes? Sí. Como que solamente hay que darle tiempo de descansar y pum, vuelve y otra vez todos estamos como muy contentos y así. Yo creo que ahorita saturado, yo creo que ya no está tanto, la verdad. Antes sí, ahorita ya no tanto. ¿Por qué dice eso? Porque cuando en el podcast anterior que estábamos hablando de toda la era geek y del verano eterno, creo que sí hubo una saturación de lo medieval. O sea, teníamos cosas como Juego de Tronos, Vikingos, la película del Rey Arturo, una nueva saga del Hobbit dirigida por Peter Jackson. O sea, ahí sí había una saturación, ¿sabes? Entonces, en esa saturación, creo que, por ejemplo, historias como la de El Hobbit son las que ya no se sentían tan frescas, ya se sentían saturadas, el refrito, ¿sabes? Y los efectos especiales que no le ayudaron, como que la gente dijo, pero de repente... cosas de época, volteas a ver a Juego de Tronos y es algo más serio, algo más político. Sí. Por ejemplo, creo que la serie de Vikingos es, o sea, un poquito hablando como de qué tan... Es que cómo explicarlo. Voy a sonar como el tío. La saturación, ¿realmente es saturación? Porque
Veníamos hablando mucho de lo medieval, ¿no? De eso estamos Sí. de acuerdo. Pero de repente en el verano eterno llegan cosas como vikingos, que ya no te están hablando de la historia del caballero medieval y el dragón, sino que ya te ponen una historia de campesinos aventureros que descubren Europa, saquean y que es otra perspectiva un poquito más madura, el folclore vikingo y todo eso. Creo que ese tipo de cosas más bien refrescaron, ¿sabes? O sea, yo te hablo del Hobbit porque el Hobbit sí lo entiendo como saturación, pero la serie de vikingos la entiendo más como que refrescaron. Sí, o sea, yo creo que a lo que te refieres es que exploraron nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, God of War, ¿no? Yeah. Que justamente yo creo que es un buen ejemplo de que en un videojuego pues, se hablaba de Grecia, etcétera, etcétera, y ahora fueron con la cultura vikinga, ¿no? Y empezaron Es bueno. a fantasear allá, ¿no? Y usaron, o sea, que es principalmente uno de los motores, la mitología, ¿no? Pero sí, justamente, o sea, en cuanto a eso, sí vieron otros lugares, ¿no? Pasa mucho con los videojuegos de que, por ejemplo, ya no es solo la Edad Media, sino ahora es Japón, ¿no? Y sus dioses, ¿no? Ándale. O cosas así, ¿no? Que justamente agarra mucho de la mitología. Pero en tanto a fantasía, yo creo que sí, igual estamos sobresaturados en todos los aspectos, ¿no? O sea, es que sí, de lo medieval estoy totalmente de acuerdo, pero del otro también. Yo ahí tengo una objeción, porque Ajá. en la literatura sí estamos muy saturados, demasiado saturados. En la pantalla, En la pantalla también. yo creo que no tanto. Es que Porque- también, ¿sabes? Otro punto que igual, perdón por interrumpirte, siento que las fantasía está evolucionando a otro lugar que casi no nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros sí nacimos mucho con tal vez libros, un poco más geek, cómics, etcétera, etcétera. Pero muchas de las generaciones futuras están yéndose a videojuegos un poco más raros, ¿no? Como los brain rot, que pues es fantasía, ¿no? El brain rot es fantasía. ¿El brain rot? Ajá. No sé, los Skibidi Toilets y todo ese pedo, pues es fantasía, ok. ¿sabes? Oye, no, es fantasía urbana también. Ajá, y no te ¿Has das visto el cuenta. lore? Sí, De tiene un Skibidi chingo de Toilets. lore, esa cosa es Está horrible. potente. Siento que está evolucionando y las empresas están yendo para allá. Y siento que en cierto punto se va a regresar a lo clásico, ¿no? Sí, bueno, ahí sí tienes un punto. Yo me estaba clavando mucho en la fantasía medieval, pero como fantasía, es que sabes que vuelvo a análisis ahí, por cierto. En el verano eterno lo que queríamos era realismo, ¿no? Sí. O sea, tan realismo queríamos que Juego de Tronos se popularizó al ser una serie muy madura. Optimus Prime se hizo malo. El Rayo McQueen chocó, Sí. ¿sabes? Tuvimos la Civil War, tuvimos Sí. Batman v Superman y se murió Sí. Superman. O sea, queríamos cosas reales. series. Queríamos que lo fantasioso, como, o sea, yo creo que Superman, el mayor símbolo de fantasía y no sé, bondad, ¿sabes? Ajá, sí. Se corrompieron. O sea, lo matan y lo haces malo. Ujú. Entonces todos estábamos como medio emos, queríamos cosas reales. Sí. ¿Quién aguanta tanto? Y luego vivimos ciertas cosas y de repente como que Justo. es ese meme de tal vez esa historia de fantasía no estaba tan mal, ¿sabes? Y ahorita está volviendo la fantasía Justo. y está volviendo más caballeresca. Como decíamos igual de He-Man, ¿no? O sea, de la nueva película. O sea, es algo que pues obviamente, no sé, tus papás, tus abuelos lo vivieron y a nosotros ya no nos tocó y era como que a nosotros se nos hacía muy clásico, ¿no? Pero como ahora ya estamos sobresaturados en ciertas zonas, ahora lo original, lo sencillo se nos hace fresco, ¿no? Sí, un ejemplo que te puede gustar, Nacho Libre. Nacho. O sea, por ejemplo, esa película es creo que del 2009, si no me equivoco. Ujú. Y cuando salió esa película, como que pasó muy desapercibida. Creo que es de Nickelodeon, no estoy seguro. Sí. Pero pasó un poquito desapercibida. Entonces, como que se empezó a volver una película de culto Y explotó, ¿no? en el verano eterno, pero cuando avanzamos a la pandemia y después, es cuando realmente la gente empezó a apreciarla como la joya que es. ¿Estás Sí. de acuerdo? Porque antes de eso, como que uno de repente decía como, es de comedia, ¿no? O fuche el optimismo, ¿sabes? Ándale. Porque, Ándale. o sea, era mucho de, ay, güey, pues esto es muy positivo, ¿no? O sea, no Ajá. tiene capas como de, Sí. de, no sé, por ejemplo, Batman y Superman, ¿no? Contra Superman. Sí, o sea, Superman. Ajá, o sea, los de dos son que héroes, pero los dos se están estaban heridos, enfrentando sí, y sí, como que hay una trama así más compleja, ¿no? Y ahorita como sí, o sea, lo hemos hablado de que post pandemia, o sea, si la gente sí ha dicho, pues quiero algo sencillo, quiero algo que me levante el ánimo. Y yo le voy a decir dos cosas. Ajá. La primera es que, o sea, todos en pandemia o después Ujú. buscamos el viajecito.
de escapatoria. Sí. Entonces, yo vi cómo de repente se volvió muy famosa visitar la iglesia que sale en Nacho y ver un montón de vatos, yo quiero ser ese, con su máscara y la iglesia detrás, ¿sabes? Y eso yo no lo había visto antes. Entonces se populariza todos los videoanálisis, etcétera. Segunda, ¿has visto la teoría de Dios ¿De Dios? en esa película? No. ¿Ves que hay un viejito que siempre lo está... Sí, apoyando. Se supone que ese es Dios. ¿A poco? O ángeles, no me acuerdo, pero se supone que es alguien así del cielo que va a ver las luchas de Nacho y siempre está como apoyándolo. No gana las luchas por él, pero está ahí apoyándolo. Nacho Y una vez que intenté, o sea, dije, o sea, en la película, ¿quién se supone que es? O ese era Fray Tormenta, pero no, o sea, yo no he encontrado quién, o sea, ¿Quién es en la ese vida señor? real, quién es ese señor y por qué lo enfocan tanto. Pero es teoría. Se supone que dentro Es una representación, ¿no? dentro del área de la película es una representación de Dios, que lo va a ver, que lo está apoyando. Y así. Bastante bien, bastante bien. Se volvió ficción. Se volvió Nacho libre. Pero bueno, De culto. popularidad en videojuegos y mundos abiertos creo que es inevitable. O sea, Nacho Libre entonces es ficción, ¿así? No, solo lo quería meter. lo quiso meter con cazador ese güey, ¿eh? Es que está inspirado en una historia, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, está inspirado. Es una fantasía. ¿No? No, es que está basado. Es basado. Está inspirado. Basado no. No, sí está basado. Está basado, güey. No, Sí o sea, existió. Sí, o sea, fue real, pero no es Nacho. ¿Estás de acuerdo? No, pero es como una... O sea, yo creo que es una delgada línea. No hay forma de ganarle a ese güey. Mira, supongamos que apareció Dios y es ficción. ¡Ay, ay, No. ay! Yo no dije ficción. Yo dije fantasía. O sea, Fantasía. se supone que o sea, Ajá. es que, bueno, no tienes razón, es ficción, porque lo estoy catalogando como ciencia ficción, pero no es cierto. Sí, o sea, es una ficción, pues. Ajá. No es basada en hechos reales, porque si no, contaría como que la historia de Fray Tormenta, ¿no? ¿O me equivoco? O sea, tengo la duda. Dejémoslo así. Es curioso, Es curioso, es curioso, es curioso. Bueno, sígale. Popularidad en videojuegos y mundos abiertos, obviamente hay mucha fantasía porque pues es como un escape, ¿no? O sea, para eso juegas videojuegos, o sea, realmente hay pocos videojuegos realistas, ¿sabes? Bueno, sí, realista. ¿No? Yo tengo una historia con Dime. For Honor. Yo esperaba mucho ese juego y me decepcionó al final. ¿Vale? ¿Sí? ¿Y los topas? Sí, sí lo topo. ¿Los has jugado? Sí. Me decepcionó. Yo esperaba mucho de ese videojuego y me decepcionó. ¿De cuál? For Honor. Es muy competitivo, ¿no? O sea, Sí, pero es que fue de esos videojuegos que prometían mucho y entregaron poco y resulta que el vato que lo estaba creando lo despidieron y se perdió como que toda la idea creativa. es que es Ubisoft. Sí. ¿Qué pensabas de Ubisoft? Sí, yo me ilusioné. Ubisoft. Pero fuera de, ¿cuál es tu videojuego medieval favorito? Juego medieval, pues obviamente Dark Souls. ¿Medieval? ¿Fantasía? Ese es fantasía. Yo me quedo con Cameo. Me gusta Cameo. mucho ese juego. The Element of Power. Es que, te digo, o sea, todo es fantasía en videojuegos. O sea, ¿Un poquito medieval? ¿Fantasía medieval? Fantasía medieval, sí. Sí. Pero, bueno, ni hablar de los videojuegos, ya hablaremos después, ¿no? Porque es algo muy extenso. Ok. Vámonos en otra cosa. Próximo podcast. Influencia de la cultura pop y comunidades. Fans, cosplay, etcétera. Es muy pegado a lo geek, ¿sabes? O sea, toda la ficción, pues... Ya lo hablamos pasadamente, ¿no? O sea, Sí, pero ¿qué encuentras de influencia? Porque, por ejemplo, La cultura pop. o sea, en la cultura pop, bueno, o sea, si nos ponemos estrictos, el Quijote es cultura pop, ¿no? en tanto la cultura pop, sí. Sí, pero en general la fantasía, lo que hablábamos igual fuera de cámaras es que De calabozos. No, ya estamos calabozos. en la época moderna. era muy castigado antes ser fan de la fantasía. O sea, de los millennials para arriba, era mucho de, ay, eres un niño raro, ¿no? O sea, te gustan el anime, el videojuego, los cómics, Y se empezó Dungeons a and Dragons, ¿no? Y como que se hacía bullying y etcétera, ¿no? Pero ahora como ya la tecnologización y como que la gente se abrió más de mente, ya no está tan castigado. Puedo usar mi sombrero ahora, dice. Sí, ya no está tan castigado y la gente pues asiste a festivales y todo eso, ¿no? Como por ejemplo el festival medieval que asistimos. Cuéntenos un poco de eso. Sí, ¿qué les cuento? Bueno, antes de, en cultura pop e influencias,
viste que hay muchos grupos recreacionistas históricamente. Eso Sí. pues, podría ser parte de la influencia, porque si bien son personas que trabajan y todo eso, también, por lo menos yo que pertenezco a uno, todos los sábados hacen como estos, o en fechas especiales, hacen estos ejercicios de recrear, ¿no? O sea, de recrear no solamente la vestimenta, sino el cómo comían, los combates, las prácticas. Te enseñan un poquito de la mitología, hablar el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, es una comunidad que se hace también. y que se ha influenciado también por la popularización, ¿no? Porque, pues, la neta, o sea, si no se populariza, ¿cuántos sabremos de la Edad Media? ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no hubiéramos visto cosas de pequeños como... voy a decir los Juegos del Hambre, no sé por qué, pero también es fantasía. También La es Espada en fantasía. la Piedra, El Señor de los Anillos, Braveheart, que son como así de los... o Troya, no te enteras, ¿estás de acuerdo? Sí, o otras ficciones, ¿no? Por ejemplo, el cyberpunk y todo eso. O sea, que la gente... Justamente salió una moda, ¿no? O sea, es el techwear. No sé si has escuchado. Ah, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es que sale del cyberpunk, que es como que muy, muy útil todo, ¿no? Y es Sí. como que impermeable y todo eso. Pues salió de ahí, ¿no? O sea, influye en nuestro día a día toda la ficción, ¿no? O sea, igual es como que recrear lo que se imaginó en la realidad, ¿no? Salieron muchas cosas. Y hablando de moda, no me acuerdo cómo le llaman ahorita. Antes de continuar, sienten un cambio en el ambiente. El aire se vuelve pesado y algo invisible cae sobre ustedes. Una maldición. Antigua, silenciosa, inevitable. Y hasta que no encuentren una forma de avanzar, no serán los mismos. Las palabras ya no los obedecen. Fuck. La edad antigua. No, tampoco puedes decir eso. No, pues La era antigua. la era antigua. ¿Solo esas dos? Sí. Ok. La era antigua, ajá. Ajá, la era antigua era muy antigua. Era muy No, vieja. ¿qué estamos diciendo? Yo no me acuerdo qué estaba contando, pero... El festival de la era antigua, ¿no? Fuimos al festival. Ay, los dioses se enojaron. Que no lo mencioné. Fuimos al festival de la era antigua y íbamos a hablar sobre eso, ¿no? Sí. ¿Cómo nos fue? En primera, darles un pequeño resumen. Es una festividad en donde se celebra todo lo que tiene que ver con estas historias alternas. Te clavaste tú solo el puñal. Historias alternas y todo lo de la era antigua, desde la comida, la vestimenta, ¿solo esas dos? ¿O todo lo que tiene que ver? Trata de limitar. Las batallas, lo bélico, etcétera. Exacto. Las bebidas. Las bebidas. Muy buenas. Muy buenas bebidas, ¿eh? Y pues estábamos hablando un poquito, creo que del mercado, ¿o a qué lo quiere enfocar a nuestra visita? Que había mucha gente, disfrazada de De eso. de Antiguamente. de criaturas De otras criaturas de que uno otras puede encontrar. criaturas de otro mundo creativo, imaginativo. Sí, o sea, algo que nos llamó mucho la atención es que vimos, creíamos que no estaba tan popularizado el género. Entonces íbamos un poquito escépticos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Yo creo que el 50% es poco. ¿De qué? ¿Cómo? Que iban vestidos. Sí. ¿Es poco? Es- ¿Cuánto dirías? 50%. Yo lo dejaré en la mitad. Sí, o sea, un 50% iban caracterizados pues de varias películas, historias que hacen alusión a la época, ¿no? La época. Entonces, en primera eso nos llamó mucho la atención y con base en lo que estábamos hablando, el género está más vivo que nunca porque, yo voy consecutivamente en los últimos 8 años. Entonces, algo que me sorprendió es que nunca había visto tanta gente. Nunca he visto tanta gente. Lo aplaudo, por cierto. Buenísimo. Pero nunca había visto tanta gente. Y usted me dirá cómo se sintió. Estaba muy lleno. O sea, hicimos una fila para entrar como de 1 hora. Realmente no les miento, sí fue un gran rato, ¿eh? Y eso que la fila estaba dividida en 2, Sí. porque estaban entrando de izquierda y derecha y los del medio eran otros boletos. Y fueron Aparte. 2 filas, porque la primera fue en coche, media hora, y la segunda Sí. fue a pie en 40 minutos. Sí, ahí en la marquesina. No, Los territorios de la marquesa. en el antiguo reino. El antiguo reino. Y pues estuvo muy padre. Los invitamos a que vayan. Sucede 2 veces al año.
Tienen más, ¿no? Sí, tienen más, pero más los festivales. tengo entendido que los que se celebran en la Marquesa son esos únicos dos. Uno en mayo, no, perdón, uno en marzo, el otro en octubre. Investíguelo porque no puedo decir la palabra, pero es un festival de esta temática, ¿no? Descubrimientos, mucha familia, ¿no? Mucha familia. Mucha familia, mucha gente nueva que está descubriendo esto. Ah, también, sí, ¿no? esa es la otra. Mucha gente nueva que se está sumando al ejemplo 50-50. Yo ya había ido, tú fuiste nuevo. Entonces hay gran parte de esa participación era gente nueva. ¿Cuántos no conocimos que nos dijeron, la primera Es mi vez que primera vengo, vez. no, está muy padre, no sé qué? Sí. Sí. Comida muy rica, por cierto. ¿Y de qué más hablaremos? Yo creo que ese tipo de eventos reflejan lo vivo que está la temática. Y lo que te decía, creo que no hay que verlo como un segmento, sino más bien como una moda, Ajá. ¿sabes? Porque a lo mejor no lo consumes constantemente, pero sí mueve masas Muchísimo. cuando se celebra. Ajá. Muchísimo. O sea, la cantidad que fue, en serio, no se lo imaginan. Llenamos un valle, ¿no? O sea, de gente. Sí, no podíamos. Estábamos en campo abierto y no nos podíamos mover. Pero en los eventos había gente que no podía ver de tanta gente, ¿sabes? O sea, muy buenos eventos. Por cierto, ahí va a haber un video Ay, por ahí. Espérenlo. de AIG, pero me sorprendió. Y sí, es una prueba de que este género se está popularizando demasiado y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo Y no muere. y no muere. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, mire esa puerta, señor. Creo que esa puerta nos lleva fuera de este reino. Espero que los dioses nos digan otra vez qué es lo que va a pasar. El camino termina aquí. Tras cruzar los pantanos, sobrevivir al desierto y enfrentar todo lo que el mundo les puso enfrente, finalmente han llegado. La cámara del conocimiento se alza ante ustedes. No hay más desvíos, no hay más pruebas ocultas, solo una verdad. O están listos o nunca lo estuvieron. ¡Adelante, adelante! La primera pregunta para el hechicero Yankee ¿Cómo? ¿Cómo? es: ¿qué inspiró el juego Calabozos y Dragones? ¿Qué inspiró los juegos militares antiguos? Bueno, los juegos militares de estrategias antiguos. ¿Qué dices, no sé, Vikingo Adrián? Vikingo guerrero. ¿Cumplió? Vikingo miope. ¿Cumplió con la descripción? Sí, prácticamente sí. Me ayuda. Ahora, el Vikingo Adrián. Según el hechicero Yankee, ¿qué es el Dark Fantasy o la fantasía la madre. oscura? Ándele, perro. A ver. Ándele, perro. La fantasía oscura es la fantasía, vamos a decirlo así, madura, en la que los personajes tienen matices, mueren, sufren, por ahí va. Sí. ¿Qué dice? ¿Sí? Sí. Lo pongo como punto 5, pero sí. Sí. Última prueba. Tú llevas Últimas una dos chita y yo preguntas. llevo media chita. La siguiente pregunta es para el hechicero. Según el Vikingo Adrián, Hechicero, mamá. ¿por qué eran famosos los vikingos en términos de su arma? Porque eran muy versátiles. Porque podían cortar, podían podar, podían matar. ¿Qué dice? Ey. Se la da como buena. Ahora, otra vez con el Vikingo Adrián. Explique la diferencia. Es que se hizo. ¿Cuál era que dijiste? ¿Fantasía? ¿Qué? ¿Qué era lo otro? ¿Ciencia ficción? ¿Ciencia ficción? ¿Fantasía y ciencia ficción? Sí. Primero diste como una diferencia entre. Ajá, ciencia ficción y fantasía. Sí, eran esas. Ahora, entonces la pregunta para el Vikingo Adrián: la diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción. Que la ciencia ficción tiene una explicación y la fantasía es más una historia que te lleva a escapar de la realidad. ¿Qué dice? Bien. Me dio medio punto. Pues lo han logrado. Han demostrado que no solo recorrieron este mundo. Lo entendieron. El conocimiento ahora es uno. Úsenlo bien. Ganamos el tomo de la verdad, señor. ¿Qué dice el tomo de la verdad? Cuéntenos. Se dice
que Alejandro quiere gobernar el mundo. Ale Alejandro. Ale Alejandro. Ale Alejandro. Ale Alejandro. Pues ganamos, señor. Esta fantasía se las traigo patrocinada por ahí. No, es algo importante antes de terminar que nos gustaría hacer cuando vean este episodio, probablemente la siguiente semana o entre semanas, no sé qué día, pero queremos hacer una dinámica de hacer Dungeons and Dragons tal como es, ya no tanto como esta aventura. Un poquito modificado a nuestra manera, pero sí. Ajá, porque creemos que es algo interesante, ¿no? O sea, es algo que la gente lo ha visto, lo conoce, lo ha oído, pero no como tal, ¿no? Sí, o sea, básicamente si les gustó este podcast sobre medieval y fantasía, nosotros somos muy fan de la fantasía medieval, entonces nos gustaría tener otro espacio para hablar más. Si le interesa una parte 2 del podcast medieval, díganos si lo traemos con un tablero para jugar, ¿no? Sí, igual si les interesa, llámenos. Lo contemplamos para la dinámica. Sí, solo tenemos 5 espacios para jugadores. Entonces, aquí ya somos el community, el coach, sus servidores. Ya, queda un espacio. Queda un espacio. Puede ser usted, puede ser el invitado. Puede ser. Puede venir y promocionarse, hablar de usted, es un negocio. De usted. Y después contratar a IG, piénsalo. Pero bueno, creo que este es el final de la aventura. No sé si quiere agregar algo más de la fantasía y la ficción. Que yo pienso que todo lo que tiene que ver con contar nuevas historias se está popularizando porque las generaciones más jóvenes ya no quieren el refrito y ya no quieren ver las historias más viejas, aunque para nosotros también no pueden ser viejas. Entonces estamos hambrientos de nuevas historias, estamos hambrientos de nuevas versiones, vamos a llamarlo así, y la gente está más activa en ese aspecto que nunca. Si usted se mueve en este mundo, si usted quiere contar historias, si usted quiere crear eventos, juegos, todo lo que tenga que ver un poquito de escapar de esta realidad que luego nos aplasta, ahora es el momento, porque estamos, yo les voy a decir. Y estamos en tendencia, ¿no? Por Harry Potter. Sí. Igual que es una fantasía de las más grandes y conocidas que está bueno, saliendo su bueno, nueva pues, serie. La vamos a ver. No, la voy a ver. La vamos a ver, vamos a criticarla, pero, o sea, independientemente de que sea un éxito o fracaso, se va a hablar del tema y puede aprovechar esta tendencia, ¿no? Igual nosotros somos expertos en tendencias, bueno, pseudo. Eso dicen, ¿no? Eso dicen, ¿no? Se lo decimos en adelantado, aprovéchelo y pues ya cuando pase, pues van a decir, estos güey saben, ¿no? Y nos hablan. Sí, Nos y hablan. nos hablan, por favor. Nos habla. Y nos hablan. Pero sí, eso. Y último mensaje, atrévase a crear. Atrévase a Repito, crear. estamos hambrientos de historias. Atrévase a crear. Y pues, ¿ya estuvo? A nuestra siguiente aventura, señor. Vámonos pues. Vámonos. Nos divertimos mucho. La travesía ha terminado. Los viajeros han enfrentado dudas, descubierto verdades y sobrevivido al camino. Pero el conocimiento no es el final, es solo el comienzo. Y aunque abandonen este mundo, una parte de él se queda con ellos.